Muy buenas, este es el sexto capítulo de Fórmula 1 para futboleros y vamos a hablar de faltas y sus sanciones. En el fútbol, pues evidentemente se producen ciertas situaciones que a veces se pueden evitar y a veces no, que conllevan una penalización porque se han roto las reglas del juego. Algunas pueden ser pues provocadas por los propios jugadores, ¿no? O entre comillas provocadas, o más bien incentivadas por ellos, porque puede ser una mano, puede ser una falta, todo este tipo de roturas de la regla que está directamente relacionada con el jugador. Y hay otras que quizá no se pueden evitar como tal, como puede ser a lo mejor un saque de banda, pues un córner, a veces incluso un fuera de juego. Entonces, bueno, tenemos quizá varios tipos de sanciones. Algunos pueden conllevar pues una tarjeta amarilla, una tarjeta roja, y otras pues que simplemente pues son un lance del juego, ¿no? Y aquí hay algo interesante, porque en la Fórmula 1 también tenemos como dos tipos de faltas, que son las técnicas y las deportivas. Las técnicas están sobre todo relacionadas con el desarrollo del coche y la deportiva con lo que hace el piloto en pista. Entonces sí que tenemos una distinción, lo que pasa que un poquito diferente a la que tenemos en el fútbol. Y ojo aquí, porque puede parecer que las de la Fórmula 1 son un poco raras, ahora cuando las expliquemos, pero realmente el fútbol es porque estamos acostumbrados, por lo que lo vemos tan sencillo, porque por ejemplo que cuando el balón sale por la línea de fondo saquemos desde la esquina con el pie, y si sale por la línea lateral se saque con las manos, pues bueno, si llevas toda la vida viendo fútbol, ¿no? Como suele pasar aquí en España, Latinoamérica y demás, pues lo ves normal, pero en realidad son reglas un poquito extrañas. Entonces con la Fórmula 1 pasa esto, que hay algunas reglas que a lo mejor nos parecen extrañas, pero al final es porque no estamos acostumbrados, ¿no? Sobre todo también de cara a las sanciones, no tanto a las faltas como tal. Entonces, ¿qué tipos de faltas y sanciones tenemos en la Fórmula 1? Pues en primer lugar las deportivas, como ya os he dicho. Aquí las deportivas pues puede ser a lo mejor de hacer un zigzag en una recta para que no te adelanten, cuando solo puedes cambiar de dirección una vez, puede que no dejes espacio suficiente a uno de los pilotos en pista, intentes echarlo fuera, puede que incluso llegues a golpear a otro coche más o menos adrede, esto está tremendamente penalizado. Y este tipo de acciones en pista conllevan una sanción también en pista. La sanción más light, podríamos decir, la sanción un poquito más ligera, viene a ser tiempo. Es decir, te ponen a lo mejor una penalización de 5, de 10, de 15 segundos, de 20, y este tipo de penalizaciones lo que se hace es que cuando tú entras a cambiar los neumáticos, que ya hablaremos de este tema en otro capítulo, tienes que estar quieto, parado, todo el tiempo que te digan. Es decir, tú paras el coche ahí y ningún mecánico puede tocar el coche mientras no haya pasado ese tiempo. Es decir, si te ponen 10 segundos de penalización, tienes que pararte. En el momento en que te paras, ningún mecánico se mueve, estás 10 segundos y a los 10 segundos los mecánicos ya pueden moverse. En el caso de que no vayas a parar más en el box, pues lo que se hace es que se te aplica una sanción al final de la carrera. Es decir, pues si tú terminas, por ejemplo, tercero a 8 segundos por delante del que ha quedado cuarto, pero tú tienes una penalización de 10 segundos, vas a terminar 2 segundos por detrás de ese. Es decir, el tiempo se te va a aplicar, da igual las posiciones que pierdas. Luego es verdad que hay otro tipo de sanciones, entre comillas, que no es tiempo como tal, que es que simplemente te obligan a devolver la posición, pero esto digamos que no es, bueno, es una especie de mezcla entre sanción y no sanción, sino una acción para evitar que te sancionen, ¿de acuerdo? Es decir, si tú adelantas, por ejemplo, por fuera de pista a un piloto, eso no está permitido y te obligan a devolver la posición. Si no la devuelves, entonces te ponen la sanción de a lo mejor 5, 10, 20 segundos o lo que los comisarios estimen, ¿de acuerdo? Que ya hablaremos del cuarteto arbitral en otro capítulo. Y luego tenemos una sanción que sí que se pone un poco más seria y es el drive-thru o el stop and go, también que se puede poner a veces, y básicamente es que te obligan a pasar por la calle del pit lane. ¿Qué pasa? Pues que por esa calle tienes que pasar a una velocidad máxima que está o en 60 km por hora o en 80 km por hora. Entonces se suele perder unos 20 segundos aproximadamente. Y eso incluso puede venir acompañado de una sanción de tiempo. Entonces tienes que pasar por ahí, tienes que parar, tienes que aguantar X tiempo que sea y luego pues sales. Entonces esto aquí pues sí que la cosa se ha puesto más seria, has cometido una falta bastante grave, entonces te van a sancionar de esta manera. Y luego si has cometido un acto pues deleznable, que ha sido que te has pasado por completo, pues entonces te pueden llegar a incluso a expulsar de la carrera, que rara vez se da esto en categorías diferentes o categorías un poco amateur, que hay a lo mejor algún piloto un poco más loco y tal, pues se puede dar, pero en Fórmula 1 rara vez se ve que a alguien se le llega a expulsar. De hecho, yo no recuerdo haber visto nunca que a alguien se le llegue a expulsar. Sí que se le advierta de cierta manera, pero por muchas guarradas que se han llegado a hacer, yo nunca he visto que expulsen a un piloto, y algunas veces sí que han estado en la línea, pero esto sí que se suele tomar si el caso es muy extremo. Y por otra parte tenemos el otro tipo de sanciones, que son las técnicas, ¿de acuerdo? Que aquí pues no vamos a tener una penalización como al propio piloto como tal, en el sentido de tienes que pasar por el pit lane, tienes que parar tanto tiempo, sino que suelen ser relacionadas con el equipo en general. Entonces,
Lógicamente sí que afecta al propio piloto, pero suele venir por otra parte, no porque él haya hecho algo malo, sino porque el equipo se ha saltado alguna regla técnica. Si has puesto una pieza que no deberías haber puesto porque es ilegal por el reglamento en el coche, pues para aumentar ese rendimiento del que hablamos en capítulos anteriores, lo que pueden hacer incluso si esa pieza es ilegal es quitarte todos los puntos que haya conseguido con esa pieza montada. Es decir, si has hecho 3 carreras, en esas 3 carreras has ganado 50 puntos, con una pieza que luego se demuestra que es ilegal, te pueden quitar esos 50 puntos. Otro tipo de sanciones técnicas es cuando cambias ciertos elementos del coche más veces en una temporada de las que deberías. Por ejemplo, las unidades de potencia actuales de Fórmula 1 son tremendamente complejas y solo puedes poner 3 piezas de cada una. Algunas puedes poner 5, pero digamos que en norma general son 3 piezas. Entonces, si tú tienes que cambiar, por ejemplo, el motor de combustión interna por 4ª vez, vas a penalizar, es decir, te van a sancionar. ¿Cómo te sancionan? Con posiciones en la parrilla de salida. Es decir, si tú, por ejemplo, vas a cambiar de repente pues X pieza, te van a poner de penalización 10 posiciones en parrilla. Si tú el sábado clasificas primero, vas a tener que sumarle a esa primera posición 10 posiciones más porque te han penalizado por ello. Incluso se pueden llegar a acumular, pues voy a cambiar el MGUH, el MGUK, la cámara de combustión y tal igual, ¿vale? Ya entenderéis todos estos términos. Pues eso lo que va a hacer es acumular muchas sanciones, de tal manera que si alguien acumula 30 puestos y otro acumula 25, el de los 30 va a salir por detrás, va a salir último, que es el puesto 20º, porque solo hay 20 pilotos, ¿de acuerdo? Pero hay que tener en cuenta que incluso se pueden acumular y el que más acumule es el que más atrás sale. Entonces aquí, como veis, pues sí que es un poco más extraño, ¿no? Porque evidentemente te tienes que inventar cosas para la carrera, porque en el fútbol cuando alguien comete una falta, pues lo que haces es paras el juego y que se le das el balón al equipo que ha recibido la falta. En Fórmula 1 no vas a hacer eso, no vas a parar a todos los coches, vas a dar cierta ventaja al que ha recibido la falta de lo que sea antideportiva y luego los mandas a rodar. Evidentemente tienes que probar otras cosas. En este caso pues sería el tiempo, si es algo relacionado con la ingeniería de los coches, de cambio de algo mecánico y demás, pues es otro tipo de sanciones, como son los puestos en parrilla, o si has estado varias carreras haciendo ilegal, te pueden llegar a quitar esos puntos de las carreras. Entonces, bueno, como decía al principio, puede ser un poco raro, pero tened en cuenta que las sanciones en el fútbol también son raras si no estuviésemos acostumbrados a ellas. En cualquier caso, si queréis saber más de Fórmula 1, pues que si de las unidades de potencia tenemos un curso en Level Up Academy, de los volantes tenemos una masterclass, de los fundamentos generales de cómo funciona la Fórmula 1, cómo se organiza un gran premio y demás, también tenemos un curso de fundamentos de la Fórmula 1, entonces echadle un ojo porque además aprenderéis mucho más sobre dinámica, pilotaje, técnica de adelantamiento, defensa, todo eso, así que echadle un vistazo y nada, espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos en el siguiente.